en día en que no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará como duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Le dejaron una tarea a aquel siervo de cuidar a otros. ¿Y qué hizo él? Se olvidó de que el amo un día volvería. Perdió el carácter memorial de la segunda venida de Cristo. Y lastimosamente muchas iglesias hoy tienen planes y tienen una estructura como si el Señor nunca viniera. Como si eso fuera un cuento de hadas. Como si eso fuera una posibilidad remota. Pero si usted no cree realmente que el Señor vendrá por segunda vez para llevarnos, apague y vámonos, pero no sepa dónde. El carácter memorial de esa segunda venida debe estar presente en todos los actos, en todos los planes que desarrolla la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, en el versículo 11, cuando instituyó la cena del Señor, termina diciendo: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y tenemos que seguir predicando de esa segunda venida, porque en nuestro ADN el carácter memorial tiene que estar presente. Yo le decía a mis hermanos una vez que cuando estaba joven, cuando estaba muchacho, nosotros en nuestra ignorancia, pero pretendíamos buscar de Dios, nos metíamos en ayuno, en oración, en vigilia y hacíamos lo que fuera. Y una vez le preguntamos a un miembro de la iglesia que era uno de los más antiguos, de que era la columna, una de las columnas fuertes de la iglesia. Y llegamos 3 jóvenes, entre esos iba yo, y le dijimos a este hermano: mi hermano, usted que es una de las columnas fuertes, que es de lo más estudiado, díganos más o menos cuándo viene el Señor, que tenemos un anhelo de verle. Y el hermano se rascó la cabeza y dijo: si es que viene, no es por ahora, si es que viene. Mira, semejante fe. Debieran de traerlo para el próximo aniversario. Si es que viene. Y algunas personas hoy todavía piensan que esto de la segunda venida de Cristo, como que no sé si es que viene. Pero ese carácter memorial debe estar presente en todos los programas, en todos los eventos que toda iglesia de sana doctrina haga. Así que en el libro de Mateo 24, en las señales de los últimos días, el Señor dejó que la iglesia tiene que estar con un carácter perseverante en la enseñanza y la doctrina, un carácter evangelístico, un carácter servicial, pero también un carácter memorial. Iglesia Libertador, 65 años. Y como les dije la primera noche, a veces pensamos que ya porque tenemos 65 ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya de aquí en adelante es acomodarnos. Ahora es que esto empieza. Hay una nueva generación que necesita conocer del Señor.
toda iglesia que se ufane de ser de sana doctrina, debe volver al evangelismo, a la enseñanza de la doctrina, a la ayuda social y al carácter memorial, esperando la segunda venida. Padre de los cielos, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que muchas veces hemos descuidado, Padre, nuestro ADN, que muchas veces, Señor, nos hemos acomodado a disfrutar de lo que otros sembraron, y que hoy pareciera que quisiéramos solamente cosechar lo que otros sembraron con lágrimas y con esfuerzo. Pero el reto que le espera hoy a la Iglesia Libertador y a cualquier iglesia es nuevamente recordar ese ADN que nos ha mantenido, y que de alguna manera, Señor, tenemos que volver a hacer énfasis en la doctrina, en la enseñanza, en el evangelismo, en la ayuda social, y en recordar que un día tú vas a volver, Señor. Padre, que nuestros planes de trabajo, nuestra programación, no sea de entretenimiento, sino de cumplir esa gran comisión. 65 años, Señor, que hemos visto la eterna fidelidad tuya. ¿Cuántas personas han pasado por aquí? Pero que mi paso, Señor, por esta iglesia no solamente sea para disfrutar lo que otros sembraron, sino entender que yo también tengo una función grande que hacer aquí en esta iglesia. Padre, perdóname personalmente cuando he dejado el evangelismo como un estilo de vida. Esta iglesia está incompleta, Señor, y gran parte está incompleta porque yo no he cumplido lo que tú me mandaste a hacer, Señor. Hoy aceptamos el reto, Padre, de volver al evangelismo, de volver a la perseverancia en la doctrina y la enseñanza de tu palabra, de volver al servicio y de volvernos cada día con un carácter memorial a esperar ese gran día cuando tú vengas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos hoy lo que ha hecho grande a la iglesia, que es tu eterna fidelidad, Señor. Amén y amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Ya lo dijo el pastor, queda un desafío y un reto, que esto apenas va a empezar. Entonces, el Señor nos ha hablado a la Iglesia del Libertador en estos días de aniversario. Voy a pedirle favor a los niños de Rana Bacana que pueden salir con sus respectivos maestros. Van a salir por ahí por la puerta. Todos los niños de Rana Bacana con sus respectivos maestros. Mientras ellos salen,
vamos a continuar con una entrega de carnet con el pastor Olger González. Sabemos que tenemos nuevos miembros bautizados. Dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No hemos tenido 3,000 personas, pero hay nuevos miembros bautizados en nuestra iglesia El Libertador. Bien, mis amados hermanos, hoy es vigilia, solo que es de día. Así que usted acomódese, porque esto es larguito. Le damos gracias al Señor porque venimos discipulando personas para que entreguen su vida a Cristo, para que sean, valga la redundancia, discípulos de Cristo. Y bueno, tenemos ayer bautizamos 5 hermanos y hoy bautizamos 2 y todos son jóvenes. Y vamos a hacer la entrega de del carnet que le acredita como miembro oficialmente de la iglesia El Libertador. Y vamos a hacerle pasar por acá para entregarles el carnet. Pero vamos a ver un videito primero de José Alejandro. Para que vean que no es mentira. Pedimos a José Alejandro que pase adelante para recibir su carnet. José Alejandro Tejada. Aquí José Alejandro. La foto. Un aplauso para José Alejandro. Estamos viendo, ahora vamos a ver a Silena Padilla. Silena. Allí va Silena. Pedimos a Silena pasar adelante y nos vamos preparando con Keiner. Adelante, Silena. Preciosa. Un aplauso para Silena. Vamos a ver a Keiner.
Pedimos a Keiner pasar adelante. Preparamos con Mariana. Un aplauso para Keiner. Adelante, Mariana. Mariana Villadiego López. Rodrigo, allá. Preciosa. Un aplauso para Mariana. Ah, ese es Esteban. Adelante, Esteban. Un aplauso para Esteban. Ese es Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Un aplauso para Rodrigo de bienvenida. Seguimos con Esli. Adelante, Esli. Un aplauso para Esli. Estos 7 hermanos se bautizaron y bueno, les entregamos su respectivo carnet, pero también hay 2 jóvenes que se hicieron miembros de nuestra iglesia y vamos a invitarles también. Llamamos a Gisela Andrea García.
Precioso. Gracias. Un aplauso para Gisela. Y también llamamos a José David Galván Marzola. Un aplauso para José. Les presento a estos 9 hermanos, 9 jóvenes miembros de la Iglesia El Libertador. Un aplauso para ellos. Aquí tenemos una sociedad de jóvenes. Podemos elegir la junta en estos momentos si quisiéramos. Voy a pedirles colocarse de pie. Vamos a dedicar a estos hermanos al Señor y a la iglesia. Usted puede levantar sus manos hacia ellos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu inmensa bondad y tu inmensa misericordia. Qué privilegio nos da, Señor, de ver el fruto del trabajo de tu Espíritu Santo en la iglesia. Y presentamos delante de ti a estos 9 jóvenes, para que seas con ellos, para que tu Espíritu Santo les guíe tu palabra en sus corazones, para que te honren, para que te glorifiquen a ti, Señor. Permíteles que ellos sean de bendición en sus familias, en el lugar donde viven, en el lugar donde laboren o estudien, en la comunidad y en la iglesia, tu iglesia. Les encomiendo a ti y a la palabra de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento, pueden sentarse. Que Dios les bendiga. La gloria sea para el Señor. Hay fiestas en los cielos, amén. Si estamos contentos nosotros, imagínese usted el Señor, ¿verdad? ¿Cómo estará de contento? Y es un gozo, una alegría. Y todavía faltan, ¿verdad? Todavía queremos ver más personas de los nuestros acá en nuestra iglesia y lo creemos por fe que así va a ser. Le vamos a pedir favor a los chicos de Soy Vida A, Soy Vida B, por favor pueden salir con sus respectivos maestros. Todos los chicos de Soy Vida pueden salir con sus maestros. Nosotros continuamos conociendo más de nuestra historia. Son 65 años. Obviamente lo que vamos a escuchar no nos alcanza la mañana ni el día para contar. Eso va a ser como lo más sobresaliente de estos 65 años de historia de la Iglesia El Libertador. Entonces con nosotros va a estar nuestras hermanas Enodis Carvajal, Janet Correa, quien nos van a recordar, seguimos recordando nuestra historia que ha sido en estos 65 años. Buenos días. Bueno, como ya decía nuestra hermana directora, no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad?, para contar 65 años. Pero bueno, hicimos un gran esfuerzo por recopilar
algunas cosas más sobresalientes para poder traer y contarles a ustedes. Y voy a iniciar con el texto en Habacuc 2:3 que dice: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí vamos con la historia de la Iglesia El Libertador, 1960 a 1971. Y tenemos que la Iglesia Libertador se organizó como iglesia el 14 de agosto de 1960 en la Capilla Pimienta. Esta reunión se llevó a cabo a las 2:30 p.m. con 33 miembros bautizados. La iglesia se organizó en la esquina del parque principal 20 de julio, donde estamos ubicados. Esto con material en bloque y zinc. Los ministerios que iniciaron. La Iglesia Libertador contaba con los ministerios Escuela La Esperanza, Evangelismo y Misiones. La Escuela La Esperanza, la que aún está en nuestra iglesia como esa parte social que brinda de manera académica, de forma integral, un servicio a la comunidad. En el 1961 se dio el primer informe financiero y se realizaron varios nombramientos administrativos. Ahí miramos los libros de actas donde se fueron plasmando las primeras actas. Entonces encontramos aquí a unos de los primeros fundadores de la Iglesia Libertador, y está la hermana Fidelina Ruiz, que aún vive. También encontramos a nuestra hermana Efigenia Jiménez, que también vive aún. Y tenemos a nuestro hermano Miguel Pastrana, que está aquí con nosotros. Gracias a Dios por su vida. También tenemos algunos de esas fotos que están allí, algunos hacen parte de los fundadores de la Iglesia El Libertador. Tenemos también al hermano Víctor Landero, que también aparece en acta como uno de los fundadores de la Iglesia El Libertador. Los primeros líderes de la Iglesia El Libertador, 1960. El primer pastor, Leonidas Arroyo. Anciano, Joaquín Hernández. Y diáconos, Leonidas Herrera, Claudio Landero, Georgina de Hernández. La secretaria, Fidelina Ruiz, la que vimos en la primera foto, y tesorero, Dimas Suárez. También tenemos el grupo de oficiales. Y en Puerto Libertador estaba el hermano Adán Ricardo, o sea, aquí en la Iglesia Libertador, Andrés Payares, Prisca de Ricardo, Flor de Díaz. En Pimienta, donde fue la reunión para organizar el tema de la fundación de la iglesia, acá en Puerto Libertador, está Tulia Pacheco de Martínez. En Corozal, Calixto Amante, a Mónica Prasca. Y en Macedonia, Eliume Martínez. Y en Pica Pica, Víctor Martínez. Y seguimos con algunas fotos. Les digo que esto nos ha costado tiempos de sueño en esta búsqueda. Tenemos allí el templo de la iglesia. Allí, ese rancho de palma, y aquí al lado está la construcción. Y tenemos otra imagen donde está dentro del templo el pastor es Juan González, ya está la foto.
Juan González predicando dentro del templo y el pastor Juan González, quien también fue presidente de la denominación. Aquí tenemos el primer presupuesto. Tenemos el primer presupuesto, tenemos los libros de contabilidad. Miren qué grande, porque les voy a leer un presupuesto ambicioso. Dice, para el pastor, 250, para el salario del pastor, 250 pesos. Para comité, 12 pesos. Para la junta misionera, 5 pesos. Para evangelismo, 5 pesos. Para literatura, 5 pesos. Para la luz, 16. Qué costosa, ¿verdad? O sea que esto viene desde hace mucho tiempo. Y para misceláneos, 2 pesos. O sea que la energía siempre ha sido costosa. Tenemos entonces también esta reunión que se da ahí, donde se dan a conocer las propuestas o las promesas, los ofrecimientos para la construcción del templo. Y tenemos aquí que el primer templo medía 12 metros. Por 6 de ancho, se usaron 1.200 bloques, crecimiento, esos fueron los ofrecimientos para la construcción. Dice que Miguel Pastrana, 500 latas de arena y 2 bultos de cemento. Adolfo Díaz, 2 bultos de cemento y el trabajo del mismo con un animal. El hermano Eligio Huellas propuso que el trabajo en aserrar de madera, la madera, y que regalaba algo de su trabajo para el techo. Se sugirió que se necesitaban 50 listones de media. Para las varetillas se sugirió 5 docenas de 3,5 de largo por parte y 3 de ancho. Entonces aquí tenemos el acta en discusión, donde se va a organizar cómo es que se va a empezar a hacer la construcción. Dice que se trató del aserrío de la madera. El hermano Eligio se puso a la orden para aserrar la madera y que da 2 bultos de cemento para la construcción. Para dar la madera se brindaron varios hermanos. Leonidas Herrera tiene 50 disponibles. Andrés Payares brindó 2 bultos de cemento. La hermana Delia Pájaro, una hoja de zinc. Teodoro Payares da 20,000. Anita Cogollo, 20. María Landero, 15. Rosa de Pérez, 5. Petrona Martínez, 10. Vicente Beltrán, 10. Urbano Conde, 10. Miguel Salgado, 10. María Villalobo, 15. Tomás Pertus, 20. Raquel Bertel, 2,50. María Urbina, 2,50. María de Fernández, 5. Georgina de Hernández da 2 bultos de cemento. Pacho Ruiz da 10. Da 10 pesos. Doña Georgina propuso que doña Estrofia sea la tesorera de este dinero y fue aprobado por unanimidad. El hermano Juan Pablo Landero da 10 pesos a la mano allí. La hermana Anita Cogollo, 10 pesos, y quedó debiendo 10. Sugirieron que Leopoldo Pacheco es el secretario, sea el secretario de doña Estrofia de Ruiz. Pablo Martínez da esa semana de trabajo para arrear la arena. María Landero dio el burro para arrear la arena. Todos aceptaron para 15 días, esto de intervalo, los 15 días. Claudio Landero 25, pero Francisco León 30. Pero Leonidas propuso y Claudio Landero secundó y se terminó cantando el coro Contento estoy en mi corazón. Despidió en oración el hermano Palencia. Tomás Pertus canceló 10,000 y debe 10,000. 10 pesos. 10 pesos. Señor. 10 pesos. Vamos a mirar entonces la lista de pastores que han estado desde la fundación hasta este momento. Y miramos que
El primer pastor, ¿verdad? Como ya lo miramos, era el pastor Leonidas Arroyo. Desde agosto de 1960 fue él el pastor. El pastor Eliezer Benavides, agosto 14 del 1962 y hasta octubre 31 del 66 por motivos de traslado a Cartagena. Nelson Fernández, junio 1 del 67 a diciembre 31 del 67. Víctor Arrieta Landero, enero 1 del 68 a diciembre 30 del 69. Adán Ricardo, del enero del 70 a diciembre del 71. Nuevamente el pastor Eliezer Benavides, de marzo 7 del 72 a junio 30 del 81, cuando falleció en el ejercicio pastoral. El Señor se lo llevó. Andrés Avilés, de 1 de junio del 81 hasta agosto 29 del 81, fue encargado por 2 meses en la iglesia. Manuel Carvajal, de septiembre 1 del 81 a diciembre 31 del 81, también fueron 4 meses que estuvo de encargado. Ubadel Beleño, de enero 1 del 82 hasta diciembre 31 del 84. Pablo González, 1 de enero del 85 a diciembre 31 del 86. Y queremos resaltar al pastor Pablo como el que inició la obra en la iglesia Hija Jardín de Dios. Héctor Yepes, 1 de enero del 87 a diciembre 31 del 87. Adán Salazar, enero 1 del 88 a diciembre 31 del 88. Pastor Jorge Seña, enero 1 del 89 a diciembre 31 de 2003. Pastor Olger González, 1 de enero de 2004 hasta la fecha. No queremos que se vaya, pero... y esta historia continuará. Amén. Y estos fueron los inicios, los que leyó Yané, pero ahora vamos a mirar la parte 2 de esta historia de fidelidad de Dios sobre su iglesia. Y vamos a iniciar con el versículo de Filipenses 4:19. Mi Dios pues os proveerá de todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y miramos, vamos a contar un poco de la historia desde el año 1973 hasta 1988, solo un poquito. Un periodo que fue significativo en la historia de la comunidad, marcado por cambios sociales y espirituales. Durante estos años, la congregación experimentó un crecimiento notable, tanto en membresía como en participación comunitaria. Los pastores que dirigieron durante todo este tiempo fueron conocidos por su dedicación y visión, fomentando un ambiente acogedor e inclusive para todos los miembros. Se introdujo un nuevo enfoque pastoral que enfatiza la importancia del compromiso social y la justicia. Desde ese tiempo estamos trabajando a la manera de Jesús, con una visión hacia la comunidad. Esta visión inspiró numerosas iniciativas comunitarias como programas de apoyo a los necesitados, eventos culturales que enriquecieron la vida local. A lo largo de la década de 1980, la congregación continuó adaptándose a los cambios sociales, incorporando nuevas formas de culto y ampliando su alcance mediante proyectos. Estos se convirtieron en parte esencial del culto. Ahora, cabe decir que en este lapso de tiempo no se encontraron registros escritos ni material fotográfico que nos hablen aún más de la historia de la Iglesia El Libertador. Pero en el año 1989 hasta el 2003 aparecen los pastores que Dios escogió, que era Pastor Jorge Seña y Delis Bracamonte, para continuar con esta historia de fidelidad a Dios. Algunos acontecimientos sobresalientes. Bajo la dirección del pastor Jorge Seña, la iglesia creció significativamente y se desarrolló múltiples ministerios y obras sociales. Durante las siguientes décadas, la iglesia alcanzó a sobresalir en ministerios como evangelismo con el proyecto Felipe,
Misiones con Jucún, Apoyo Educativo, Instituto Educativo La Esperanza, que aún sigue vigente. Proyectos sociales y de desarrollo comunitario como el proyecto La Libertad, el proyecto Ictus, brigadas médicas y campañas, entre otros. Nacimiento de la Iglesia Jardín de Dios y otros puntos de congregación, quien fue dirigido por el pastor Pablo González y su esposa Rosa Padilla. Entre las muchas actividades espirituales que se desarrollaron durante todo este tiempo, se realizaron bautismos, santas cenas, oración por todas las calles del municipio, escuelas dominicales unidas con las iglesias hijas, como Jardín de Dios, presentación de niños, actividades de comunión. Se celebró el aniversario de la iglesia número 43 en la finca del hermano Joel Díaz y Rosiris de Díaz. Se organizó la iglesia infantil con los pastores Elizabeth Lobo y Manuel Pineda. Se desarrolló el campamento nacional de Ictus y aumentó la membresía a 111 miembros. Aquí tenemos unas fotos donde aparecen los pastores de iglesia infantil, maestros del departamento infantil, embajadores del rey. Aparecen los maestros de iglesia infantil. Ese era nuestro uniforme de gala. Y aparece también los grados de Ictus el Libertador. Ahí están, esa comunidad grande de chicos que todavía algunos sirven aquí en la Iglesia del Libertador. Se formó el barrio La Unión a través del proyecto La Libertad con el auspicio de Visión Mundial. Se construyeron 7 viviendas a familias de la iglesia, se dejó un espacio para la construcción de un parque, en otro espacio para el templo, y el resto se donó a diferentes familias necesitadas. Allá tenemos el parque y una de las casitas. En el año de 1990 se construyó la casa pastoral, se logró integrar a la iglesia del casco urbano, se realizó el congreso en la iglesia y se recibió la visita del presidente de la denominación, el pastor reverendo Juan González. En 1961 la iglesia contaba ya con 123 miembros bautizados en este año. Se organizó una academia musical con el profesor Natael Salguedo y se organizó el grupo musical Nisi. No sé si el pastor Jorge recuerda todo ese tiempo. Se puso al servicio de la comunidad un consultorio odontológico a través del proyecto La Libertad. Se llevaron a cabo brigadas de citología, se donó el equipo de odontología al centro de salud del municipio. En el año 1994 se realizó un seminario pastoral juvenil con el hermano Sergio Márquez de Brasil, personas internacionales que vinieron a nuestro municipio y a esta iglesia. En el año 1965 se realizó un seminario pastoral juvenil con el pastor Henry Periñán de la ciudad de Cartagena. En 1998 el pastor Jorge Seña dio a conocer a la iglesia en general el proyecto ya de la ampliación del templo, porque ya estábamos muy apretaditos. En el mes de octubre de 1999 se le dio el grado de obrero a la pastora Elizabeth Lobo, al pastor Orlando Zuna, al pastor Manuel Pedrosa y al pastor Olger González. En el año 2000 se nombró una secretaria general de la iglesia, que era es el hermano Enodis Carvajal. En el 2001 se dio apertura al programa del CIPET, Corporación Instituto para la Educación Pastoral, quedando al frente el hermano pastor Olger González, el pastor Manuel Pineda, Elizabeth Lobo y Narciso Álvarez. El 13 de octubre se hizo el primer convite para iniciar los trabajos de remodelación del templo. No se encontraron más archivos escritos y fotográficos de esa época, pero sí concluimos con un versículo que dice en 2 Corintios 9:8: y poderoso es Dios para haceros abundar en toda clase de bendición, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis en toda buena obra. Y aún falta. Dios les bendiga.
Antes de seguir con la tercera parte, quiero leerles unos datos curiosos que hacen parte de esa época, del 1960, y corresponde al acta número 2. Reunión de negocios Iglesia Libertador, Puerto Libertador, 9 de octubre del 1960. Siendo las 11:30 de la mañana, el obrero Leonidas Arroyo abrió la reunión con una oración. Se pasó la lista y respondieron 24 miembros. El reverendo Reed, encargado del circuito, estaba presente también al leerse el acta de la reunión número 1. Fue propuesto por Dimas Suárez que se fuese aceptada tal como fue leída. Secundó Víctor Martínez y fue aprobada por unanimidad. Tratando de la capilla, Joaquín Hernández propuso que se quedara la capilla en el sitio actual, en la esquina de la plaza principal. Fue secundada la proposición por Pedro Ramos y aprobada por mayoría abrumadora. Siguió la discusión de cómo financiar la compra del solar de la capilla, que es de propiedad de don Leopoldo Pacheco. Al considerar diferentes proyectos, fue acordado con el dueño que él recibiría media hectárea del terreno de la propiedad de la iglesia, en 50 metros de frente sobre el camino real actual, para pimienta, y con 100 metros de profundidad, va lindando con 2, Marcelino López, los otros 2 lindando con el resto de la propiedad, dejando media hectárea en forma de rectángulo. María de Fernández secunda la proposición y fue aprobada por casi unanimidad, resultando unas 2 abstenciones. Todos quedaron muy contentos con el arreglo y la tramitación se hará enseguida, no habiendo más negocios, puesto que la elección de delegados al Congreso Anual se postergó hasta la reunión del 4 de diciembre. Fue propuesto por Juan González, secundada por todos en unanimidad. Así fue terminada la sesión con una oración. Respetuosamente y muy sometida, la señorita Fidelina Ruiz. En el acta número 7 dice que se dio comienzo a la reunión a las 8 de la noche, en la iglesia de Puerto Libertador. Estando presente un gran grupo de la iglesia, el reverendo Eliezer Benavides, ya como nombrado para pastor, dice que todos los hermanos debemos orar mucho por el local del obrero, por la causa de que ya habían conseguido una casa, pero no era propia para un obrero con familia. Terminada la palabra del pastor, don Evelio Fernández propone que el comité debe ayudar para el local del obrero con 500 pesos. Sin ser aprobada la proposición, siguió la discusión y don Alfredo Acevedo propuso que la casa pastoral debe ser al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia, no lejos. Al lado de la iglesia. Y Marcos Madera secundó la proposición y fue aprobada por unanimidad. Siguiendo la discusión, don Adán Ricardo dice que la madera de la iglesia no se debe coger para la casa pastoral. Siguiendo la discusión, los demás hermanos dicen que sí se debe tomar, porque la madera se está dañando, y además el hermano Juan Martínez dice que en Pimienta está una madera y no se está necesitando para nada, y la dan para la casa pastoral. Siguió adelante esta palabra y no fue aprobado, sino que solamente quedó en oración con el Señor. Hablando sobre el caballo de la obra Rama, propone que debe ser castrado porque se ha puesto muy mal, y fue aprobado por unanimidad. No habiendo más nada que tratar, Fidelina Ruiz propone que se cierre la sesión y don Pacho Ruiz secundó la proposición. Y don Adán Ricardo nos despidió con una palabra de oración. En el acta 11, en primer lugar, fue
propuesto, secundado y aprobado por mayoría de votos. Y después de una cristiana discusión, hay cristianas discusiones, que el hermano Joaquín Hernández termine el periodo de 3 años, agosto de 1963. También fue propuesto, secundado, discutido y aprobado por mayoría de votos el nombramiento de los siguientes oficiales de la iglesia. O sea que es cristiana discusión, propuesto, secundado, discutido y aprobado. Eso no es así que... Bueno, entonces vamos a seguir con la parte 3, que ya hace parte de este siglo. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dice Jeremías 3:15. Y pasamos, después que ya el pastor Jorge Seña termina el periodo, quedan tres meses donde la zona toma la iglesia y deja al pastor Olger González como encargado por ese periodo. A ver si funciona. En el 2004, ya aquí comienza una nueva historia por contar. Aquí hay una nueva historia por contar. Y aquí está la iglesia El Libertador, escogidos por la zona por 3 meses, como ya le había dicho, para que en compañía del Consejo de Ancianos liderara la iglesia, esperando buenos resultados en estos 3 meses. Una iglesia en transición inicia. Muchos retos por cumplir. Y pasan esperamos esos tres doritos después. Y entonces inicia, por fin, nuevos comienzos en forma, 2004 a 2025. Una iglesia equilibrada que cumpla con el propósito de Dios de forma integral. Escogidos, pastor Olger González y su esposa Diana Sarante como pastores principales de la iglesia El Libertador. Ahí está. Esos 2 muchachos fueron puestos por la zona después del periodo de prueba. Pasaron la prueba de los 3 meses. Y allí están, con retos. Y empieza el trabajo. Empiezan las estrategias. Formación de puntos de predicación Elín, La Bendición y Miraflores. Y entonces inicia el arduo trabajo pastoral y empiezan las estrategias, el regalo, el diario devocional, cultos familiares, Infoc, Instituto de Formación Cristiana, ayunos congregacionales, ayunos individuales y por ministerios, y con el propósito de búsqueda, restauración y reconciliación entre hermanos. Seminario, se hicieron seminarios bíblicos y también bautismo. En esta parte quiero detenerme un poquito en el regalo, en el libro del regalo. Quiero decir que las raíces de este libro o de esta cartilla, de este material, nace en los años 1998 y 2003. Terminado el siglo pasado y empezando ese material fue organizado por el pastor Olger, que en ese momento no era pastor, y el pastor Manuel Pineda, producto de un trabajo evangelístico y discipulado. Luego, cuando ya el pastor Olger era el pastor, lo estructuró, le puso nombre. Inicialmente contenía 6 lecciones y luego se le agregaron 2 lecciones más. Este ha sido un material interno propio de la iglesia con que se ha trabajado discipulaje y consolidación, y que también se ha dado a la zona para que también se trabaje, pues también se ha expandido
porque no solo se ha quedado en la iglesia, sino que también se le ha dado la oportunidad para las demás iglesias trabajar con ese material. En el año 2004, además de ser un año de restauración para la iglesia, fue un año de reconocimiento, de análisis, de estudio, de búsqueda por parte de los pastores en torno a una dirección de Dios para la iglesia con una visión y misión clara para entender el propósito de Dios. Esto con el fin de refinar el liderazgo, fundamentarlo en la palabra y que ellos buscaran la madurez, los creyentes maduraran y esto les permitiera mejorar el servicio. Fue organizado una estructura, se estructuró la iglesia, los ministerios, la estructura ministerial interna, allí la vemos, al pastor Olger González con el Consejo de Ancianos, formado con 5 equipos ministeriales. Esto es iglesia con propósito. Cada equipo ministerial con un líder y ahí se desprenden los ministerios que hacen parte de cada equipo. Seguimos con la visión de la iglesia. Se organiza la visión de la iglesia. La Iglesia Libertadora es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, equilibrada de acuerdo al propósito de Dios en forma integral, que anuncia el Evangelio de Dios, trayendo personas a Cristo, manteniendo un proceso de discipulaje donde cada miembro de manera continua santifique su vida a la expectativa del regreso de Cristo y como resultado de ello su estilo de vida es la adoración a Dios, teniendo comunión los unos con los otros, practicando el servicio a Dios, a sus semejantes y manteniendo y ministrando la palabra de Dios. Allí tenemos plasmado o tenemos inmersos los 5 propósitos. También tenemos la misión de la iglesia. Es vivir y anunciar el reino de Dios para atraer personas a Cristo mediante la proclamación de las buenas nuevas de salvación dentro y fuera de nuestro entorno, brindando capacitación a hombres y mujeres para enseñar a otros y así propagar el Evangelio e influenciar en nuestro medio con los valores y principios bíblicos de reconciliación entre hermanos y reconciliación con Dios. Y tenemos un marco que identifica nuestra iglesia. Y es que lo que somos o lo que deseamos alcanzar, hacia dónde nos dirigimos, enmarca nuestra visión. Lo que somos, lo que hacemos, enmarca nuestra misión y nuestros principios y creencias enmarcan nuestros valores. También vamos a mostrar estas entidades que hacen parte de nuestra iglesia y que sirve a la comunidad. Y tenemos a la Fundación Instituto Educativo para la Esperanza, Fieles, y tenemos la Fundación Libertad Integral. En esta Fieles, en la institución educativa, tenemos allí la primera promoción esperancista en el 2015. Ha sido la institución quien ha tenido los primeros lugares en cada promoción en las pruebas ICFES aquí a nivel municipal. Tenemos la Fundación Libertad Integral, esa la gestora social de la Iglesia Libertador. Esa casa que ven allá fue construida por la iglesia a través de la Fundación Libertad Integral, la iglesia de nuestro hermano Porfirio Borges, nuestro hermano que recordamos con el corazón, un siervo, un servidor de la iglesia ejemplar. Tenemos también a la hermana María, quien también fue beneficiada con él, con la Fundación Libertad Integral, con la iglesia a través de la Fundación Libertad Integral. Se le pudo organizar su casa, pues hacerla un poco habitable y un poco más digna. Gracias a Dios por eso. Y empieza en el 2020 un desafío para la iglesia. Y miramos allí de qué manera se puede rescatar o mantener a la Iglesia Libertadora, a sus miembros, con la fe puesta en Jesús, con la fe fundamentada y a la expectativa del regreso de Cristo, sin que esta pandemia desviara nuestra fe
De esta forma, el pastor Olger toma la decisión de implementar estas estrategias para que la iglesia, para salvaguardar el evangelio y en el corazón de los hermanos. Y es cuando tenemos los estudios bíblicos a través de la plataforma Zoom. Ahí pueden ver de qué forma nos reuníamos y recibíamos la palabra. También las escuelas dominicales en casa a través de las enseñanzas por YouTube. También podíamos estar en casa los domingos con la palabra. También el culto en familia, lo veíamos, ahí está, lo hacíamos en casa y compartíamos las imágenes para poder constatar de que estábamos recibiendo el alimento. Y tenemos una nueva estructura, 2024, una nueva estructura ministerial. Y tenemos al pastor Olger ya con un cuerpo pastoral. Fue necesario implementar un cuerpo o llamar a un cuerpo pastoral para unirse al trabajo del pastor y acompañarle y apoyarle en esta labor. Y tenemos al Consejo de Ancianos también en apoyo y los demás equipos ministeriales y los más ministerios. Queremos decir, bueno, también tenemos aquí unas remodelaciones recientes que fue ya lo de la plataforma. Quitamos el bautisterio y ya está unas nuevas remodelaciones que son esas que vemos. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Esto lo dice 2 de Corintios 4:7. Y Dios es bueno, ha sido bueno, y podemos experimentar la eterna fidelidad de nuestro Dios. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Se acuerdan ustedes que el día jueves yo les dije vamos a tener unos daticos curiosos por ahí que hemos encontrado? Nos ha tocado leer una cantidad de actas, pero encontramos unos datos curiosos que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, en la primera acta, que fue escrita en 1960, siempre hasta el día de hoy se comienzan las reuniones formales de una manera organizada y oficial. Hay un registro detallado donde se cantan himnos y se estudia la palabra antes de iniciar con la reunión en pleno. La música fue clave. Era común iniciar con himnos como Firmes y Adelantes o Castillo Fuerte es nuestro Dios, lo que muestra la importancia de la alabanza congregacional. El énfasis bíblico constante, cada reunión se abría con lectura de pasajes extensos de la Biblia, por ejemplo Lucas 21, del 12 al 21, o Apocalipsis 2, destacando la centralidad de la Escritura. Participación de los niños en varias actas hasta el día de hoy se mencionan los niños, la iglesia infantil, hoy llamado departamento infantil, que apoyaba económicamente a niños en la parte de proyectos sociales, apoyo económico comunitario desde los inicios hasta esta parte. Se nombraban padrinos o donantes para respaldar proyectos, algo muy característico en todos estos años. Correcciones formales. En las reuniones se discutían y corregían las actas anteriores con gran lujo de detalle, lo que refleja una disciplina organizativa notable para un grupo en crecimiento. Miembros fundadores, se registran nombres de los fundadores, de pastores, de líderes. Esto apoya y permite rastrear a las familias o personas que marcaron toda la historia de la Iglesia El Libertador. Enfoque en estructura. Ya desde los años 60 había comités, directivas y organizaciones ministeriales, algo que muestra la visión del futuro. Vamos súper bien, gracias a Dios. En la asamblea, escuchen esto es importante, en asamblea se colocaban miembros en disciplina públicamente y se les comunicaba la causa: inmoralidad, pelea, violencia intrafamiliar, gritería. Era público, era en una asamblea grande.
y era colocada indefinida. Si en un tiempo determinado no aceptaban la amonestación, ni había cambios, eran borrados de la lista. Era templadito. La secretaria firmaba respetuosamente sometida la señorita o la señora fulana de tal. En una asamblea trataron un solo punto donde colocaron en disciplina a 6 personas, así de una sola. ¡Puf! La iglesia autorizó la compra de un reloj que se ubicó en la parte del frente del púlpito. Yo no sé cuántos recuerdan ese reloj que estaba allá. Para que el predicador viera la hora y no se pasara del tiempo estipulado de la enseñanza. Al igual que el diácono, sonaba un timbre en caso de que aún el reloj no fuera suficiente para concluir la enseñanza. Hemos terminado. Dios les continúe bendiciendo y espero que estén muy bien. Bueno, y muy sometida, respetuosamente muy sometida a la secretaria de actas, Genodis Carvajal, y secretaria de oficina, Janet Correa. Dios les guarde. Bueno, esto no es normal que son las 12:06 y estemos aquí, ¿cierto que no? Esto no es normal, pero estamos de fiesta, amén. No vaya a pensar en irse todavía porque no hemos terminado, pero es bueno conocer la historia, ¿verdad? Y hay un punto de pronto que, bueno, no sé si usted lo escuchó, pero las reuniones eran hasta de 2 días, imagínense. O sea, no alcanzaba el día y eso continuaba al día siguiente. Las reuniones eran eternas, a diferencia de hoy en día, ¿cierto? Gracias por la gracia de Dios, y los que están en disciplina ya no son expuestos así. Entonces, bueno, ese es por la misericordia de Dios. Vamos a continuar con nuestro pastor Narciso Álvarez. Puede pasar por acá, nuestro pastor tiene algunas informaciones para nosotros. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso también, que lo merece. Y usted dice la alabanza. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Con mucha sinceridad, levanten la mano los que tienen hambre. Bueno, no me voy a demorar mucho. Amén, yo también. Pastor, creo que el relojito tenemos que colocarlo allá. Hace falta el reloj. Le damos gracias al Señor. Tienen el escaparate encima todo, desde acá adelante hasta allá atrás. Están muy hermosos, muy elegantes para la ocasión. Y es motivo de agradecer al Señor. Y no es de menos, estamos celebrando 65 años. No tanto de existencia, sino de la gracia y la fidelidad de Dios para con nosotros. Y eso es suficiente. Y no nos alcanzará la vida para hacerlo. Agradecemos al Señor por cada uno de ustedes que están acá para honrar el nombre del Señor y darle gracias por estos 65 años. Igualmente a todos los pastores que nos acompañan en esta mañana. Y la invitación ahora es a orar. Vamos a agradecer al Señor por lo que Él nos ha permitido vivir, por todo lo que Él ha hecho en la iglesia y de la manera como ha cambiado nuestra cosmovisión como creyentes. Pero también darle gracias al Señor de cómo la iglesia ha cumplido el propósito de Él. Aquí en Puerto Libertador, pero también ha ido a otras partes. Y eso es mera gracia de Dios. Nosotros no merecemos nada. Y lo que somos se lo debemos a Él. Y en la historia pudimos ver algunos hermanos que de pronto usted no conoce. Juan González,
el hermano Acevedo. Y qué bueno que usted se acerque a los más viejitos y averigüe qué hicieron por nosotros. Nosotros estamos sabrosos, pero muchos han sufrido por nosotros y han muerto, empezando por Cristo. Y qué bueno que nos preguntemos qué vamos a hacer de aquí adelante por el trabajo y la misión que Él nos ha delegado. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Y vamos a agradecer al Señor por la vida que nos ha dado como iglesia. Y como hemos sido enseñados a través de nuestro pastor Eleazar, el trabajo comienza y continúa. No vamos a cosechar. Eso fue lo que el Señor nos dijo. No vamos a esperar la cosecha. Vamos a seguir sembrando. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, para con la Iglesia Libertador, para con tu Iglesia universal, Señor. Gracias porque tú nos has hablado en todo este tiempo de historia, porque tu mano ha sido con nosotros, porque tú nos has guardado. Tú has permitido que la iglesia pase etapas difíciles. Tú has permitido, Señor, que nuestra iglesia trascienda, pero también nos has permitido sufrir. Y gracias porque a través del sufrimiento has formado el carácter como iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los pastores que has puesto en nuestra iglesia. Y gracias porque ellos nos han guiado. Gracias, Señor, porque has puesto el sentir de la centralidad y de la verticalidad de tu palabra, Señor, en nuestra iglesia. Y gracias porque nos has enseñado en todo este transcurrir. Te doy gracias por cada uno de los pastores que están aquí presentes, por cada uno de los hermanos que hacemos parte, Señor, de esta iglesia local. Pido, Señor, que tú nos ayudes a continuar, a seguir cultivando, Señor, a seguir sembrando tu palabra. Pero te pedimos en esta hora, Señor, que tu iglesia permanezca fiel y firme en tu palabra hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Brindemos un fuerte aplauso al Señor por su gracia, por su misericordia y su benevolencia para con nosotros. Voy a pedir el favor a nuestros invitados que por favor pueden salir por esa puertecita, por ahí los van a guiar. Entonces le vamos a pedir el favor salir por ahí los pastores. Ya vamos a terminar, porque como todos tienen hambre, yo también, entonces ya vamos a finalizar. Mientras los hermanos salen, vamos a cantar una canción y después nuestro hermano Otto va a indicar cómo va a ser la dinámica para bajar. Vamos a bajar en orden. Allá tenemos unas mesas. Bueno, hay una sorpresa, no sé qué. Entonces vamos a ir con orden porque somos bastantes para que no haya traumatismo. Pueden sentarse un momento para explicarles mejor. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, ahí hay un callejoncito, 3 aquí, y 4 naves. Tenemos 4 naves. Vamos a bajar allá por naves.
Nave número 1. Nave número 2. Nave número 3. Y nave número 4. 4 naves. Aquí en mi bolsillo tengo esas naves. Como vemos bastante y hay pocas mesas, va a salir nave por nave. Vamos a ver cuál es la primera nave que va a salir. ¿Qué nave es esta? ¿Esta cuál es? Entonces, vamos a ver quiénes van a ser los privilegiados que van a acompañar a los pastores. Allá abajo a la mesa. Aquí tengo el bolsillo, voy a revolver bien. Aquí 4 papelitos metieron aquí. Ustedes no lo ven, pero yo tampoco lo veo. Estoy sacudiendo bien el bolsillo para que se revuelvan esos papeles. 4 números. ¿Qué nave va a acompañar? Vamos a ver. Aquí está el primero. Vamos a ver cuál es. Vea, número 1. Y también lo van a hacer en orden, no van a salir de cualquier manera. Desde atrás, así como hacemos para la cena del Señor, van saliendo los número 1 y los demás nos quedamos aquí con el grupo de alabanza. Sí, porque es que ellos, los demás quedan aquí hasta que ellos se desocupen. Los demás quedamos acá y vamos a seguir disfrutando y después voy avisando quién sigue. Oye. Bueno, hermanos, ya que quedamos de últimos, vamos a estar en pie, vamos a cantar una última canción a Dios con ese corazón agradecido por su amor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Bueno, pueden sentarse, puede compartir allí con el hermano mientras espera ver el segundo llamado a él a quien le corresponde.
a qué nave le corresponde.